Lucas capítulo 5. Y si Dios permite, el día de hoy terminamos esta sección del capítulo 5 de Lucas. Estamos en los versículos del 33 al versículo 39. Lucas capítulo 5, versículos 33 al versículo 39. Y la anterior semana comenzamos a ver dos acciones, ¿no es cierto? Dos acciones que nosotros como creyentes debemos cumplir para perseverar en el evangelio verdadero. Dos acciones que como creyentes nosotros debemos cumplir para perseverar en el evangelio verdadero. Y el título del sermón fue El evangelio verdadero contra la hipocresía religiosa. El evangelio verdadero contra la hipocresía religiosa. Y la primera acción que decíamos la anterior semana, que como creyentes debemos cumplir para poder perseverar en el evangelio, era una acción negativa, ¿no es cierto? Tenía que ver con no cultivar una falsa piedad. No cultivar una falsa piedad. Debemos entender esto. La anterior semana lo vimos en el versículo 33, cuando llegan donde Jesús, después de el llamamiento a Mateo, que Lucas lo pone como Leví, Mateo lo pone como Mateo y también Marcos, en el paralelismo de los evangelios. Pero vemos que del versículo 27 al 32 el Señor Jesús llama a Mateo y Mateo lo sigue, ¿ok? Lo sigue sin peros, lo sigue inmediatamente apenas Jesús lo llama. Y recuerdan que Mateo tenía uno de los trabajos más odiados de su época, era un cobrador de impuestos. Era una de las personas más odiadas dentro de la sociedad judía. Pero vemos que esa es la persona que Jesús buscaba. Esa es la persona a la cual Jesús llama. El pecador de pecadores, el más pecador de todos. El que absolutamente nadie está buscando, al que realmente nadie quiere, al que la sociedad desprecia, al que realmente reconoce su pecado delante de Jesús cuando lo ve. A ese hombre Jesús llama. Y en el versículo 27 leemos que cuando después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Importante, vemos un compromiso de parte de un pecador que realmente entiende quién es Jesús. Lo sigue, sin dar peros, lo sigue con un compromiso. Y no solamente eso, sino que vemos en el versículo 29 que Leví invita a más publicanos, invita a más pecadores. Él sabe que Jesús tiene algo que absolutamente nadie puede darles, el perdón de sus pecados. ¿Y a quién invitamos? A más pecadores para que Jesús pueda perdonarlos. Muy importante eso. Reconocimos las semanas pasadas que Jesús nunca participó del pecado de los pecadores. Pero Jesús se rodeaba de pecadores ¿para qué? Para perdonarlos. Para demostrar que Él tiene la autoridad para perdonar los pecados de estos hombres. Y acá vemos en el versículo 29 que Leví hace un banquete en su casa y dice que había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Acá están los pecadores de pecadores, ¿ok? Los que todo el mundo odia. Pero también estaba otro grupo de personas que son los hipócritas religiosos representados acá en la historia. En el versículo 30 dice que los escribas y los fariseos murmuraban. ¿Por qué? Porque los fariseos se autojustificaban. Los escribas decían, la única manera de acercarse a Dios es cumpliendo la ley. Y ellos se engañaban a sí mismos diciendo o pensando que la vida de ellos era tan perfecta que no necesitaban de Cristo Jesús. Ellos pensaban que al venir Jesús como el Mesías verdadero, iba a tomarlos a ellos como ejemplo y decir, miren estos justos, estos hombres perfectos, sean como ellos. Pero el problema es que Jesús viene y los trata de hipócritas, los trata de sepulcros blanqueados. Les dice, la justicia propia no puede salvar. Las obras, el tratar de ganarse el cielo no sirve, porque todos son pecadores. Entonces acá vemos un contraste muy importante entre los enfermos espiritualmente, como va a decir Jesús en el versículo 31, que dice Jesús, y Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Asimismo dice, no he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar ¿a quién? A pecadores al arrepentimiento. Es decir,
Jesús no estaba diciendo que los fariseos y escribas son perfectos y por eso Jesús no aplica a ellos. Lo que está diciendo Jesús es, ustedes son igual de pecadores que los publicanos. Ustedes están en la misma canasta, no pueden escaparse. E incluso para ellos la condenación era mayor, ¿por qué? Porque ellos conocían la ley, tenían la ley, enseñaban la ley, decían que practicaban la ley y decían que no infringían la ley en ningún punto. Pero vemos acá que Jesús con un sarcasmo, si podemos llamarle un sarcasmo religioso, Jesús les dice, hey, el enfermo busca al doctor. El sano no tiene por qué buscar al doctor. Ahora la pregunta es, ¿por qué los fariseos no buscan el doctor sabiendo que están enfermos espiritualmente? ¿Por qué? Los publicanos están buscando al doctor. Los publicanos vienen donde Mateo y buscan a Jesús. Pero con los escribas y los fariseos en el versículo 33, vemos que la razón por la cual ellos no buscan a Jesús es ¿por qué? Porque ellos han cultivado años de una piedad falsa. De un acercarse a Dios no como Dios les había dicho que se acerquen, sino acercarse a Dios con sus propias fuerzas, con sus propias obras. El pensar que Jesús va a llegar y va a decir, ¡wow! ¡Qué increíble la vida de este justo! Es como yo, no tiene pecado. Y Jesús nunca dijo eso porque no había nadie fuera de Jesús que pueda decir yo no soy pecador, incluyendo los fariseos y los escribas. Entonces en el versículo 33 vemos que ellos, dice entonces ellos, está refiriéndose a los fariseos y a los escribas. Ellos hacen una pregunta a Jesús. Y la pregunta que le hacen a Jesús tiene que ver con prácticas religiosas, prácticas piadosas, prácticas que de alguna manera identificaban a alguien que se hacía llamar un hijo de Dios. Y vamos a ver después el problema. Miren lo que dice acá. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos. O sea, dos grupos acá, los discípulos de Juan, el Bautista, y los discípulos de los fariseos. Entonces, había una característica de ellos, había una piedad aparente que estaba dominada por el ayuno y las oraciones. Y asimismo los fariseos ayunaban y oraban. Pero dice, le preguntan a Jesús y le dicen, pero los tuyos, es decir, tus discípulos, en este caso Mateo, Juan, Andrés, Pedro, nos dice acá, pero los tuyos comen y beben. Comen y beben. Acá tiene que ver con relacionarse con estos pecadores que Jesús estaba llamando. No quiere decir que ellos estaban participando del pecado, sino que ellos estaban donde Jesús estaba. Y Jesús se reunía a comer con publicanos. Y Jesús llamó a un publicano. Entonces para ellos era un problema. ¿Por qué? Porque el publicano no ayuna ni ora. Porque el publicano no tiene estas prácticas piadosas, las cuales, de acuerdo a los fariseos, identifican un verdadero hijo de Dios, sino que lo que están haciendo los discípulos de Jesús, ellos están comiendo y bebiendo, es decir, están disfrutando el estar con Jesús y están disfrutando ver a los pecadores venir al arrepentimiento. Hay un gozo innato en esto, hay un disfrute de parte de los discípulos con Jesús, pero hay un problema para los hipócritas. Hay un problema por el que se autojustifica. Hay un problema para el que dice, yo quiero llegar a Dios a mi manera y yo quiero que Dios reconozca que por lo menos mi vida fue lo suficientemente buena para llevarme al cielo. O sea, hay un problema, hay un conflicto, hay un contraste. No hay justicia que asombre a Jesús, no hay justicia humana que pueda asombrar al Hijo de Dios. No hay. Y acá lo vemos, porque con los fariseos le dicen, hey, los tuyos hacen esto. Y si ustedes recuerdan la anterior semana, hablábamos de esta piedad falsa en la cual los fariseos transformaron el ayuno de algo voluntario a algo obligatorio. Y transformaron el ayuno del sentido de Levítico 16, de venir delante de Dios en arrepentimiento y abstenerse de comida para acercarse más a Dios y reflexionar acerca de su pecado y su arrepentimiento,
lo transformaron en una marca de alguien que delante de la gente puede decir, yo soy justo, yo soy justo. Y las oraciones fueron igual. Recuerden, ellos ayunaban lunes y jueves, los fariseos, lunes y jueves. Se sabía y se los veía, porque cuando ayunaban, inclusive la historia dice que muchos de ellos se les veía en la cara que tenían hambre. O sea, lo veían caminando por la calle y decían, pobrecito, el fariseo no ha comido en 2 días. Y se le ve su santidad a través de la demostración de su cara, que tiene hambre. Supongo que los fariseos iban y decían, uy, cómo quisiera comer ese corderito, pero estoy ayunando, estoy haciendo algo para ganar el favor de Dios. Y Jesús va a condenar eso. En Mateo capítulo 6, Jesús condena esto y les dice, hey, cuando ustedes ayunen, en una forma les dice, póngase algo en la cara que no se note que están ayunando. Es decir, no lo hagan por la gloria de los hombres, porque eso es lo que hacían los fariseos, transformaron. Y así luce la piedad falsa. ¿Ok? Así luce la piedad falsa. La piedad falsa luce de esta manera. Alguien haciendo algo para que la gente lo vea, para ganarse puntos delante de la gente y, entre comillas, ganarse puntos delante de Dios. Así luce el autojustificarse. Y acá sucede de esa manera. ¿Recuerdan Lucas 18? Está orando el fariseo y dice, gracias Señor porque ayuno, oro y porque no soy como este publicano que está al lado mío. Autojustificarse, una piedad falsa. El ayuno, que era algo bueno instituido por Dios como algo voluntario, lo convirtieron en algo que puede ser utilizado para glorificarse a sí mismos. Y después las oraciones también. O sea, imagínense la belleza de la oración. Tener la cercanía delante de Dios, de poder orar al Padre que está en los cielos. Pero ellos la utilizaron para que la gente escuche la retórica de sus oraciones, escuche la confesión de gracias Señor porque no soy como ellos, y la gente diga, oh, así luce el justo, así luce el santo, así luce el que está más cerca de Dios. Pero todo esto es algo externo. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando viene Jesús, Él lo descubre. La gente no se daba cuenta. La gente lo seguía al pie de la letra. La gente veía a los fariseos y a los escribas como el ejemplo primordial a seguir. Es decir, yo quiero ser como ellos. Ellos estaban a cargo de la religiosidad del pueblo, así como también de la parte administrativa del pueblo. Había un control, había un dominio, había un ejemplo que ellos querían seguir. Pero con Jesús entendemos que esta exhibición externa de su supuesta justicia era realmente lo que les puso la soga al cuello. De que no era una justicia que nacía del corazón, sino era una justicia aparente externa, de una persona que hacía algo para ganarse el favor delante de Dios. Ayuno, oración, inclusive cuando daban ofrenda. Ellos ofrendaban en el templo y se aseguraban que suene, inclusive en la época de la Reforma, cuando comienzan a tomar dinero para las indulgencias, para empujarle al familiar al cielo, porque se murió y se quedó en la mitad, y había un hombre de apellido Tetzel, que fue un rival de Martín Lutero, y él decía una frase, voy a parafrasearla, pero él decía, en el momento que la moneda cae en el frasco, un alma sale del purgatorio. Igual, o sea, es el mismo patrón de los fariseos. Y ustedes recuerdan que Jesús en los evangelios les dice a los fariseos, ustedes han abusado de la gente. Porque les dijeron que a través de sus ofrendas ellos pueden ganar favor delante de Dios. Y estaban abusando del pobre, así como también del rico. O sea, era todo un sistema religioso de una piedad falsa. Era una piedad falsa, no era un amor genuino por Cristo Jesús, no era un amor genuino por la palabra de Dios. Era una obligación sin la cual no se podía llegar a ser salvo, una obligación por la cual no se podría ganar el favor delante de Dios. Mis hermanos, muchos de nosotros vivimos así en nuestra vida cristiana, con una piedad falsa. Una piedad falsa. Eso no es el evangelio. ¿Okay? Eso es tratar de ganarse el cielo. Es hacer las cosas para que de alguna manera Dios diga al final, hijo, gracias porque tus obras buenas fueron 2 más que tus obras malas. O sea, si vivías un día más, olvídate. Empate, y te tocaba reencarnarte en otro para que de alguna manera tu obra buena sobrepase a la mala.
Y vivimos así muchas veces, engañados por el enemigo pensando que es nuestra propia justicia, la que realmente nos salva. Y acá vemos todo lo contrario. Pero el peligro está en que la religiosidad puede ser usada como una excusa para no amar a Cristo Jesús. Esto es peligrosísimo, es peligroso. Nuestra religiosidad puede ser un arma que utilizamos en nuestra vida para no amar honestamente a Cristo Jesús. Y esto sucede con muchos de nosotros. Cuando Jesús solamente es el del domingo, ¿no es cierto? O el del miércoles, o el de la media hora de lectura bíblica en la mañana. O sea, Jesús se convierte solamente en esta persona que nos ve cuando estamos cumpliendo con nuestros deberes religiosos. Pero después de eso, ¿quién es Jesús? No sé. Pero es una piedad falsa. Entonces, no cultiven una piedad falsa, por favor. No cultiven una piedad falsa. Hay un escrito que fue hecho en el siglo I, escrito por algunos discípulos de la iglesia. Y acá ellos dicen esto, se llama la didaché, didaché, ustedes pueden encontrarlo online, pero eran como enseñanzas para los discípulos de la iglesia. Y dice acá, no dejéis que vuestro ayuno sea con los hipócritas. ¿Okay? Acá está hablando de los fariseos y los escribas. No dejéis que vuestro ayuno sea con los hipócritas, porque ellos ayunan los lunes y los jueves. Pero vosotros ayunáis los miércoles y los viernes. O sea, había también, aunque eran discípulos que querían dejar, o sea, atrás, la autojustificación, aún ellos todavía estaban teniendo problemas de salir de esa religiosidad. Y luego en la didaché también va a existir el bautismo por aspersión, no por sumergimiento. O sea, hay cosas que hicieron los discípulos primeros que estaban todavía conectados con esta religiosidad. Y dice acá, y no oréis como los hipócritas, sino como el Señor mandó en su evangelio, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y dice, ora así 3 veces al día. Entonces, es difícil transicionar de la autojustificación. ¿Sí me entienden? Porque es una línea muy delgada. ¿Amo a Cristo o hago las cosas porque quiero ganarme el favor de Cristo? ¿Amo a Cristo o hago las cosas porque quiero de alguna manera autojustificarme delante de Dios? Y mis hermanos, debemos tener cuidado con la piedad falsa, porque la piedad falsa no perdura. La piedad falsa es evidenciada cuando vienen las pruebas y los problemas, cuando viene la persecución. Y la piedad falsa es puesta a la luz cuando la palabra de Dios realmente entra en nuestro corazón. Entonces no cultivemos una piedad falsa, sino más bien esta es la segunda acción. Cultivemos un amor solamente ¿por quién? Por Cristo. Enamorémonos de Cristo. Cultivemos un amor por Cristo. Si ustedes leen el versículo 34, Jesús les responde a ellos, ¿ok? Jesús responde en el versículo 34 de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 34. Jesús responde, Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Qué es lo primero que Jesús hace? Él le dice, miren, los discípulos están disfrutando y gozándose de la presencia mía acá en la tierra. Y mis hermanos, una manera de cultivar un amor solo por Cristo es desarrollar una relación exclusiva de amor, solamente con Cristo. Desarrollando una relación exclusiva de amor solamente con Cristo Jesús. Él debe ser la persona que más amamos, debe ser la persona que más seguimos. La gente nos va a fallar, ¿ok? La gente va a pecar. La iglesia va a fallar. Los de la iglesia van a fallar. Y a veces nuestro amor por Cristo dura hasta que alguien en la iglesia nos hace algo. Y después decimos, no, acá, ni Cristo ni su iglesia. Pero mis hermanos, para cultivar un amor solo por Cristo necesitamos desarrollar una relación exclusiva de amor solamente con Cristo. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6.
versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. El texto nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandato, ¿ok? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿A qué se refiere esto? Que es algo constante. ¿Entendemos esto? Es decir, el ser un creyente implica tener una relación constante de amor con Cristo Jesús. Es decir, cada día debe ser una oportunidad para amar más a Cristo, para ser más exclusivo en nuestro amor por Cristo, para dejar de amar el mundo y amar a Cristo más. Jesús va a utilizar esto en Mateo capítulo 22. Este mismo versículo va a citar Deuteronomio capítulo 6 en Mateo capítulo 22. Y miren lo que dice. Acá, ¿se acuerdan que le están cuestionando a Jesús acerca de la resurrección? Y del versículo 34 dice que los fariseos escucharon que había hecho callar a los saduceos y se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Hay una exclusividad de amor por Cristo y amor por ¿quién? Por nuestros hermanos. Sí, por nuestros hermanos. O sea, ahí está el cumplimiento. Jesús les dice a ellos, ustedes están autojustificándose, amando sus obras más que a Dios. Y él dice, la ley tiene el propósito de apuntarles a mí. ¿Por qué? Porque la ley nos demuestra que no somos justos en nosotros mismos. Porque la ley dice que no mientas, ¿y yo qué hago? Yo miento. La ley me dice, cuando veas una mujer, ¿no es cierto? Deseas la mujer de tu prójimo, en tu pensamiento ya adulteraste contra tu mujer. ¿Y qué hacemos? Hacemos eso, adulteramos en nuestra mente. Es pecado. La ley nos demuestra que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Entonces la ley nos lleva ¿a dónde? Amar más a Cristo porque sabemos que Él es el único que puede perdonar mis pecados. Él es el único que puede hacer el sacrificio completo por mis pecados. Es decir, mi relación con Él es tan exclusiva, debe ser tan exclusiva que no hay nada que se interponga entre mi amor por Cristo. No debe haber absolutamente nada. Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Muy claro, no te harás otra imagen de Dios fuera de mí. Es decir, nuestro amor tiene que ser exclusivamente para Dios. Nadie más puede ocupar ese deseo íntimo de nuestro corazón de amar. Solamente debemos amar a Dios. Y amando a Dios podemos amar genuinamente a nuestro prójimo. Por eso es que acá Jesús, en Lucas capítulo 5, es muy interesante la figura que utiliza. Porque utiliza la figura de ¿qué? De una boda. De una boda. Y dice en el versículo 34, Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Imagínense, se nos casa, iba a decir Melody, se nos casa alguien de acá del grupo, ¿ok? Y nos dice, hermanos, por favor, quiero que vayan como de luto, ¿ok? Vayan de negro y no vamos a ofrecer comida. Yo no voy, honestamente. Si no hay comida, yo no voy. Y va a ser el día más triste de la vida, ¿ok? Vamos a ayunar, vamos a sentarnos en ceniza. O sea, va a ser un día de lamento, de lamento. Imagínense, los fariseos le dicen a Jesús eso, o sea, ¿por qué no están ayunando? Porque tal vez es lunes o jueves tus discípulos, ¿y por qué están gozándose? Y Jesús les dice, porque están con el esposo, porque son los amigos del esposo,
Porque están planeando esta boda, porque hay este momento de emoción en el cual Jesús vino por su esposa. Esta parte es hermosa, hay un momento de gozo, hay una relación caracterizada por ese gozo, hay una exclusividad. Y Jesús es como que les dice, miren, en una boda no se ayuna, es una celebración. O sea, el novio está presente, la novia está presente, y recuerden en este tiempo que las bodas duraban 7 días. Era un tiempo de celebración de 7 días, iban a la casa del novio, de la novia, tenían todas estas fiestas, iban por las calles, o sea, toda la gente sabía que estas personas se estaban casando. Iban por las calles con bombos y platillos, celebrando que había una boda. Entonces Jesús les dice a los fariseos, ¿cuál debería ser la reacción de los discípulos? Sabiendo que el esposo está acá. No va a ser de lamento, debe ser de gozo, porque Cristo ha venido. Porque Cristo estaba ahí con ellos. Porque el esposo estaba presente. Mis hermanos, ¿cuál es nuestra reacción al saber que nuestros pecados han sido perdonados? Al saber que Cristo ha venido a nuestro corazón. Al saber que Él ha muerto en nuestro lugar por nuestros pecados. Al saber que la obra de Él es suficiente para pagar por todos nuestros pecados. ¿Cuál es nuestra reacción, mis hermanos? Porque como acá, no podemos decir, qué aburrida que nuestra vida cristiana, qué aburrido que ser cristiano, no puedo hacer nada. Mis hermanos, estamos con Cristo. Estamos en Cristo. No hay un gozo más grande que el estar con Cristo Jesús. Y para los discípulos, esa era la realidad. Los fariseos no entendían, porque ellos querían ser el centro de atracción. Ellos querían ser los que manejan la fiesta, los que aburren la fiesta, los que avivan la fiesta. Ellos en su autojustificación querían que todo sea acerca de ellos. Pero mis hermanos, estamos acá es porque todo debe ser acerca de Cristo. Él es el homenajeado. Por Él tenemos fiesta constante en el corazón, porque Él nos ha salvado de nuestros pecados. Tenemos fiesta. Dentro de la religión judía existía un rollo que se llama el rollo de los ayunos. Y este es un relato que los judíos siguen practicando hasta el día de hoy, estos rollos de los ayunos. Y acá se enumeran 35 días en los cuales se prohibía el ayuno público. ¿Por qué? Porque querían reconocer estos eventos alegres. Es decir, para los fariseos había momento de alegría y prohibían el ayuno. Pero en el caso cuando viene Jesús, ellos dicen, ayunemos, tristeza. ¿Por qué? Porque Jesús estaba confrontando el corazón pecador de ellos. Ellos se dieron cuenta que no era suficiente con autojustificación. Y mis hermanos, la venida de Jesús es el evento más alegre, más gozoso. La venida de Jesús da sentido a nuestra vida, tanto para el judío como el gentil. La venida de Jesús demuestra que Dios no nos ha abandonado, que no nos dejó, que realmente ofrece salvación a todo aquel que cree. Como dice en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, yo he venido a dar vida, y yo he venido a dar vida ¿qué? En abundancia. Por eso es un tiempo de alegría. Es un tiempo de alegría, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Mis hermanos, y todos nosotros estábamos perdidos, sin Cristo Jesús, sin excepción. Sin excepción, no hay nadie que sea lo suficientemente justo que pueda salvarse y pueda decir, Dios, yo cumplí esto durante mi vida, me merezco la salvación. No hay nadie. Y por eso es un tiempo de gozo, porque no hay nadie que pueda salvarse y Cristo dice, acá estoy yo. El esposo bajó y se encarnó. Mis hermanos, es tiempo de alegría. Es tiempo de alegría, pero los fariseos, los escribas, no querían ver a Jesús. No querían que Jesús esté ahí. Les iba mal en el negocio de autojustificarse a sí mismos. Les iba mal en el negocio de ser justos, porque llega Jesús y ven a alguien que realmente es justo, alguien que realmente es perfecto, alguien que nunca peca. Y hay un contraste, ¿no es cierto? Hay un contraste bien grande. O sea, vino la línea recta. Y lo comparas con todos los demás, todas las líneas son chuecas. Y es Jesús, mis hermanos. Es Jesús.
el que viene, inaugura esta celebración. Y los discípulos estaban esperando por esto, y aunque al principio les costó inclusive a los discípulos acostumbrarse a esto, porque ellos querían que Jesús venga y destruya a los romanos y establezca el reino en ese momento. Ellos querían eso y le preguntan en Hechos capítulo 1, hey Señor, ¿vas a instituir el reino en este momento? Y Jesús les dice, no les pertenece a ustedes el saber los tiempos, pero ahora vayan y hagan discípulos. Ese es su llamado, esa es su tarea como iglesia. Pero mis hermanos, la pregunta es, ¿qué debían hacer los discípulos al estar con Jesús? Cultivar esa relación de amor exclusiva con Jesús. Porque el tiempo de la venida de Jesús era un tiempo de gozo y alegría. ¿Para quién? Para los que le están esperando. Para los que reconocen su venida. Es un tiempo de alegría, de gozo. Es un tiempo de reconocer que nuestros pecados pueden ser perdonados. Qué hermoso. O sea, es un tiempo continuo de gozo. Porque es Cristo, mis hermanos. Es desarrollar y cultivar esa relación de amor solamente por Cristo Jesús. Y mis hermanos, la pregunta que tengo para ustedes es ¿cómo expresamos nuestro compromiso de amor con Cristo? ¿Cómo expresamos realmente que amamos a Cristo Jesús? ¿Cómo lo expresamos? Que no sea solamente una piedad aparente, una piedad falsa, sino que sea algo que nace de un corazón que ha sido transformado. Y yo creo que con el relato anterior de Mateo lo vemos. Mateo trajo más pecadores con él para que conozcan a Jesús. O sea, para los fariseos no querían traer más. Ellos estaban diciendo, hey, gracias Dios porque no soy como este pecador que está acá. Pero una piedad verdadera luce como alguien que está dispuesto y está disponible para predicar el evangelio a toda nación. Es alguien que sabe que mi vecino es igual de pecador que yo y necesita a Cristo. Alguien que sabe que mi esposo es igual de pecador que yo y necesita a Cristo. Mi jefe, mi jefa, mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo son igual de pecadores que yo que necesitan a Cristo. Una piedad verdadera luce como una persona que evangeliza, que lleva el evangelio a todas las naciones. Si está enamorada de Cristo realmente, esa persona sabe que esa relación es única. No hay otra relación como esta. Y necesito que más gente, quiero que otras personas sean parte de este gozo que yo tengo en el corazón ahora. Segundo, yo creo que tiene que ver también con una comunión los unos con los otros. Yo anhelo estar acá con ustedes, honestamente. Anhelo. No en mi naturaleza, ¿ok? Yo en mi naturaleza quisiera estar solo, honestamente. Tranquilo, dormir, ¿no es cierto? Pero mis hermanos, es mi relación de amor con Cristo Jesús la que pone una necesidad en mí de ver a mis hermanos y hermanas en Cristo. Debe haber un deseo genuino. Un deseo genuino. Mis hermanos, en nuestro trabajo el dinero nos motiva para pagar las cuentas y decir, tengo que ir al trabajo. Pero mis hermanos, el venir acá es Cristo. Es ese amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo que debe haber en nosotros. Es ese deseo de tener comunión los unos de los otros como una expresión de la relación que tenemos con Cristo Jesús. Es decir, nos reunimos acá como discípulos de Jesús para disfrutar de la enseñanza de Cristo y disfrutar de nuestra comunión con Cristo Jesús. Juntos, porque Cristo murió por esta iglesia. Cristo murió por cada uno de nosotros. Entonces debe haber un deseo, mis hermanos, de estar los unos con los otros. Yo sé que algunos somos más feos que otros, pero mis hermanos, Cristo murió. Cristo murió por cada uno de nosotros. Debe haber un deseo de tener comunión. Debe haber un deseo de estar con Cristo en su palabra y en oración. Un deseo genuino de realmente estar con Cristo en su palabra y en oración. Esto debe nacer en la intimidad de sus hogares. Debe nacer realmente en el deseo del corazón de cuando estoy solo, ¿quién realmente soy? Es decir, tal vez cuando estamos en grupo yo abro la Biblia y puedo acá entender y puedo estar cerca de Cristo, pero cuando estoy solo realmente no tengo el deseo ni las ganas de buscar de Cristo. Una piedad verdadera, hermanos, luce con alguien que está dispuesto a tener tiempo con Cristo, en oración y en su palabra. Y por último, un sacrificio, ¿no es cierto? Un sacrificio por el nombre de Cristo, dando nuestra vida para el servicio de Él. Debe haber un sacrificio. Si realmente tenemos una relación cercana por Cristo,
debe haber un sacrificio en nuestra vida por el nombre de Cristo. No para pagarle, porque no podemos pagarle absolutamente nada a Cristo Jesús. Él lo tiene todo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él no necesita absolutamente nada de lo que nosotros podemos dar, podemos ofrecer. Pero el sacrificio viene de un corazón agradecido, que conoce a su Señor tan cercanamente, que no tiene otra opción sino sacrificarse por el nombre de Él. Entonces, mis hermanos, por eso Jesús les dice en el versículo 34, ¿puede acaso hacer que los que están en bodas ayunen? No. Ellos están celebrando. Pero luego el versículo 35 dice algo importante, en Lucas capítulo 5. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días que ayunarán. Acá está hablando de la muerte de Cristo. Ustedes recuerdan tanto en Isaías 53, habla acerca de, estaba predicho, predeterminado que Cristo Jesús vaya a la cruz. Y en Zacarías capítulo 13, versículo 7, hablaba de que si matan al pastor, ¿qué va a pasar con las ovejas? Las ovejas van a dispersarse. Había una realidad de que cuando Jesús fue a la cruz y murió, muchos de los discípulos temieron de su vida. Pedro negó a Jesús 3 veces. Nos dice el texto que solamente Juan, el discípulo amado, estaba al pie de la cruz juntamente con María. En Mateo 26, 31 al 34, y también en el versículo 56 nos dice que los discípulos, después de la muerte de Jesús, lo abandonaron, corrieron, estaban asustados por su vida. Y Jesús dice, mira, va a haber días en los que ellos tienen que ser fuertes y tienen que ayunar porque no voy a estar acá en persona, no voy a estar acá físicamente, Va a haber una ausencia física, pero va a haber una presencia espiritual a través de ¿quién? Del Espíritu Santo que nos ha sido entregado. Y debe haber una idea de realmente perseverar. Es decir, en este contexto Jesús utiliza el ayuno para decirles, mira, cuando Jesús ascienda, lo que vamos a memorizar para la siguiente semana, Juan 14, el Espíritu Santo es enviado a cada creyente que cree en Cristo Jesús. Pero cada creyente necesita perseverar. Esa es una característica de la piedad verdadera. Necesita perseverar en Cristo Jesús hasta el día final. No es una intermitencia ahí, un día sí, un día no, sino que Jesús dice, cuando sea quitado el novio, entonces ellos ayunarán. ¿Por qué? Porque necesitan perseverar en medio de ¿qué? De la persecución. Los discípulos iban a morir, cortados la cabeza, crucificados boca abajo, iban a ser perseguidos. Todos fueron ejecutados con excepción de Juan, que murió en su vejez, de acuerdo a la tradición. Pero todos los discípulos fueron ejecutados, a excepción de Judas, que se mató a sí mismo. Pero mis hermanos, debían ayunar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la única manera de permanecer en medio de la persecución era absteniéndose de alimento en ciertas veces para estar más cerca de Cristo Jesús. Para realmente orar y decir, Señor, necesito de tu ayuda. Señor, aunque el alimento físico satisface, no me permite atravesar la persecución. Me llena el estómago y gracias por eso. Pero ellos ayunaban, no como decía, martes y jueves, lunes y viernes. Más bien ellos sabían y tenían los tiempos en los cuales necesitaban fortalecerse más en el Señor, porque vinieron esos días difíciles en los cuales el novio fue quitado, fue asesinado en la cruz, pero resucitó. Resucitó. Y al vivir ahora sin la presencia física de Jesús, ellos necesitaban perseverar como discípulos de Cristo Jesús. Porque ahora, esta parte es interesante, yo creo que no tenemos que leer demasiado dentro de esto, pero yo creo que se asemeja mucho a nosotros, ¿no es cierto? En el aspecto de que nosotros tenemos que perseverar confiando en Cristo Jesús hasta el final. Y mis hermanos, hay veces en nuestra vida que la cosa está bien difícil. Ayunen, absténganse del alimento físico, reconociendo que necesitan estar cerca de Dios, que su alimento, aunque el alimento físico es bueno, necesitan el alimento espiritual para mantenerse en ese tiempo de dificultad. Ese es el significado.
La oración, oren al Señor para que tengan más dependencia de Él en medio de los tiempos difíciles. Hay tiempos en los cuales es pertinente el ayunar. Hay tiempos en los cuales es pertinente. ¿Están luchando con pecado en su vida? Ayunen. Y sientan el dolor de un estómago que está crujiendo debido al hambre. Y sepan que más que la comida física necesitan a Cristo. ¿Por qué? Porque su alma está de esa manera. Porque necesita más de Cristo Jesús. Entonces les da el principio a ellos de que si ellos van a perseverar con una piedad verdadera, necesitan hacer cosas en su vida para acercarse más a Cristo, para tener una relación más íntima y estrecha con Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos y hermanas, ¿están pasando un momento difícil ahora? Aférrense más a Cristo Jesús. No huyan de Él, ¿ok? No salgan corriendo y digan, no, Jesús no es real. ¿Por qué permitió que pase esto? Más bien, reconozcan que Él es Dios y nosotros no, como cantábamos el día de hoy. Y sepan que solamente Él puede darles el consuelo, la exhortación, el ánimo, el propósito para que sigan un día más. Amén.